A ver, esto está bien. Por acá mejor. Listo, estimado, cuando gustes, ¿eh? Listo, ¿se me puede escuchar? Sí, Diego. Ya. Bueno, buenas noches con todos los presentes. Hoy tendremos un webinar fisiológico de la responsabilidad civil médica como consecuencia de la mala praxis médica en contexto de la pandemia, con la participación del magíster Jorge Antonio Machuca Vilches, quien tiene un magíster en Derecho Bancario y Financiero, diplomado en Derecho de Consumo por la Universidad de Castilla-La Mancha, egresado de la Escuela Profesional de la Literatura de la Universidad Mayor de San Marcos, docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Pacífico, en la Universidad Privada del Norte y en el IFB. Cabe resaltar que tiene varios reconocimientos por ser un excelente docente. Tenemos a un sobresaliente ponente y es un privilegio que esté con nosotros presente. Así que demos una grata bienvenida y con muchos aplausos virtuales al magíster Jorge Machuca. Muchas gracias. Damos inicio entonces, estimado. Sí, estimado, proceda. Ya, muy bien. A ver, muy buenas noches con todos, espero que estén bien. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es responsabilidad civil médica. Ok, de acuerdo a lo conversado, vamos a extender esta presentación por espacio de unos 45 minutos para luego poder escuchar sus dudas, preguntas. Ok. ¿Qué se espera con esta charla? Lo que se espera es trabajar el tema de responsabilidad civil médica por mala praxis y especialmente llevarnos dos competencias. La primera, conocer en qué consiste la mala praxis médica, y la segunda, comprender cómo aplica la responsabilidad civil médica por mala praxis. ¿Ok? Miren, este tema es un tema rico, un tema importante, un tema sin duda problemático y tiene en nuestro país, digamos, una historicidad clara, una historicidad registrada. Autores como Juan del Valle y Caviedes, ¿no?, conocido como el poeta de la Ribera, ya tenían algunos escritos que revelaban que en nuestro país habían malas praxis y que eventualmente los médicos podían cometer errores y no siempre esos errores las personas poder llevarlos hacia un terreno de la sanción. Entonces, por ejemplo, este autor tiene la siguiente copla, ¿no? Ríete de ti el primero, pues con simple fe sencilla, crees que el médico entiende el mal que le comunicas, ¿no? Ríete de ellos después, que su brutal avaricia vende las vidas. Este texto revela que desde la época de Caviedes, 1645, 1698, ya había una percepción de esta suerte de camaradería que existe entre los médicos y en la que lamentablemente cuando se comete un error, cuando se perjudica a un paciente, cuando se le hace un mal diagnóstico, es complicado llevar a un nivel de responsabilidad el tema, ¿no? Creo que el texto claramente. En el tiempo, en el Perú y en el mundo, se han presentado casos de negligencia médica bastante conocidos. Por ejemplo, este es un caso que se presentó en el hospital Alberto Sabogal en el año 2012, en el cual
se cometió un error grave por parte de dos traumatólogos, Alex Tapia y Rubén Dulando, que conllevó a que le cercenen la pierna equivocada a un paciente. Si nosotros vemos la noticia con empatía, vamos a ver que es muy grave, porque la persona, el paciente, va a tratarse de una pierna donde tiene una dolencia y termina siendo cercenado en una pierna sana, con lo cual prácticamente queda inválido, ¿no? Porque la pierna que lleva con dolor, con dificultad, con una enfermedad, termina no siendo atendida y más bien termina siendo perjudicada la pierna sana. Entonces, el dolor que le puede causar eso a una persona es grave, ¿no? Y entonces este caso dio la vuelta al mundo y recientemente, ¿no? Ya fue sancionado. O sea, en el 2012 se termina señalando que estos médicos reciben 4 años de prisión suspendida. Y la reparación civil que recibe el paciente asciende, o sea, una pierna perdida erróneamente porque está reconocido que existe negligencia médica, termina costando únicamente una reparación de 50.000 soles, lo que ya de por sí es sin duda cuestionable, ¿no? Entonces, además de ello, se dicta 4 años de prisión suspendida. El Poder Judicial en estos casos muchas veces ha preferido evitar entrar con profundidad a estos temas por las recientes como las del COVID. ¿Cuántas opiniones han escuchado o hemos escuchado de médicos y esas opiniones hasta qué punto han resultado divergentes, diferentes, contradictorias, entre otros? O sea, cuando existe una situación, en realidad existen opiniones, existe a cabo aquello que esperamos que hagan los médicos para revertir el estado de enfermedad. Y entonces, al haber varias opiniones, al haber varias posibilidades, entonces no es tan simple ir y decir, tú te equivocaste, ¿no? Entonces, hay un tema de asimetría de la información. Asimetría de la información es cuando una de las partes en cualquier proceso o arreglar tu carro, entonces se puede presentar un caso de asimetría. Tu carro puede tener algún inconveniente que tú no tienes ni idea de qué se trata. Vas a tener que ir a un lugar y confiar en ese lugar para que te lo arregle. El carro puede empeorar y tú no saberlo. ¿Por qué? Porque no eres especialista, a menos que seas un mecánico. Entonces, ahí hay un esquema de asimetría. Llevando el ejemplo del carro hacia lo que es negligencia médica, cuando tú vas a un establecimiento de salud, tú vas con un desconocimiento de la ciencia médica. Los especialistas están en el establecimiento, son los médicos. Y entonces ahí existe asimetría, porque tú entregas en confianza a disposición tu salud para que sea tratada adecuadamente y eventualmente no estás 100% seguro, no conoces cabalmente si el tratamiento que están llevando a cabo es el correcto o no. Eso es asimetría y eso es un problema al momento de resolver estos casos. ¿Por qué? Porque los jueces no son médicos. Entonces ahí tenemos un inconveniente, ¿no? Además, siempre en el Perú el tema de las reparaciones civiles como que todavía no está totalmente solucionado, en el sentido que estas muchas veces son entregadas bajo montos muy reducidos. Este es más reciente, este es un caso reciente en Puno de este año, donde la persona, un anciano, un jubilado, pero no de edad avanzada, va a recibir un tratamiento, le inyectan que se recupere y aparentemente
no se le hace una evaluación de si eventualmente la dosis que se le suministra le puede perjudicar la salud o no. Y eso entonces para los familiares ha sido una negligencia médica y se ha generado todo un problema en el establecimiento de salud. Yo te puedo contar un caso de la vida real, también una negligencia médica. Una persona va y se trata una carie en los dientes. Recibe un poco sensible. Entonces, cuando escuchaba el aparato que usan los dentistas, el taladro, que le perforaba el diente, esta persona era bastante, podríamos decir, sensible al dolor y al ruido. Entonces, se le fue poniendo una y otra vez dosis de anestesia, hasta que a la tercera dosis de anestesia, porque seguía sintiendo dolor por el taladro, digamos, una serie de capacidades de memoria, capacidad para poder operar en el trabajo como lo venía haciendo, dificultades en relación a su manera de hablar, las palabras que dominaba se redujeron terriblemente. Si una persona maneja un número determinado de palabras, esta se quedó con un tercio de ellas. ¿Por qué? Porque se le hizo un daño al cerebro por excesivo empleo de anestesia, algo que debería ser básico en un establecimiento de salud, pero que en este caso concreto no se tomó en cuenta, perjudicando la salud de ese paciente. En este caso era una mujer ya mayor, 50 años, todavía no adulto mayor, porque eso es cuando cumple 60 años, pero se le suministró demasiada anestesia para lo que podía soportar. Este es un caso que se desarrolló en México, donde se terminó haciendo perder la vista a un bebé de 1 año. Eso también es una negligencia que en materia de responsabilidad civil se denomina daño a la persona, daño a la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así en responsabilidad civil? Porque tú, cuando tomas tus decisiones, ejerces tu libertad al momento de tomar las decisiones. Por ejemplo, tú has decidido ser abogado. Entonces, cuando tú, porque tienes una serie de opciones para elegir. Tú puedes elegir, eventualmente, podrías haber elegido ser gimnasta, podrías haber elegido ser crítico de cine, podrías haber elegido una serie de profesiones, oficios, que sin embargo se van a ver limitadas si es que la negligencia médica perjudica uno de tus sentidos. Entonces, cuando se perjudica uno de tus sentidos, el oído, el olfato, la vista, etcétera, tus elecciones se van viendo más complicadas. O sea, puedes seguir haciéndolo. Pueden haber personas que ejerzan las leyes y en la carrera de derecho estando ciegas, pero tus opciones para hacerlo, tus facilidades para concluir una carrera se ven limitadas. Entonces tu libertad se ve limitada. Y eso hace que cuando una persona recibe un daño y esa persona recién está iniciando, digamos, su actividad económica, su posibilidad de producir en el mercado, el nivel de indemnización tiene que ser más alto. No es lo mismo que reciba una negligencia médica una persona joven, ¿no? Una persona que comienza la vida, a que lo reciba una persona que está en una edad avanzada. Es totalmente distinto para el momento de calcular la indemnización. Y sobre eso podemos hablar más adelante. Este caso vale la pena verlo con un video, ya para poder un poco especialmente generar empatía en torno al tema. Vamos a ver un video del caso de Shirley Meléndez. Es un caso que se presentó en Perú. A ver, me van a confirmar por favor si se escucha. Ya.
casa de mí al menos. Pueden dejar de ser tan cínicos. Reunirse ahí, estar mirando, estar riendo. Es Shirley Meléndez Tuesta, la joven a quien le amputaron las manos y piernas tras ingresar al hospital Almenara por unos cálculos renales en enero del 2016. 3 años después, encara a los doctores que le intervinieron minutos antes de realizarse la audiencia donde finalmente la jueza Soledad Santisteban dio luz verde a la apertura del juicio por este presunto caso de negligencia médica. También hemos solicitado el embargo de soles para cada investigado y a posteriori ya solicitaremos un embargo para que Salud, mediante el hospital, presente ese embargo para hacer factible un posible cobro de una reparación civil en el futuro. Shirley se aferra al documento del organismo adscrito al Ministerio de Salud y responsable de las investigaciones Su Salud, donde asegura se le da la razón de que hubo deficiencias durante la atención médica que recibió en referido hospital. Ahora, en Su Salud el proceso ha demorado también por varios millones de soles al hospital Almenara. De eso yo no recibo ni una sanción por las malas praxis médicas de las cuales he sido víctima. Dice sentirse optimista con la apertura del juicio y que no se rendirá para que los médicos involucrados paguen su culpa. Sus abogados ya piden 12 años de prisión para cada uno por el delito de lesiones. Con lo grave que es mi discapacidad, hay muchas cosas que yo no puedo hacer. Me han vuelto dependiente por el resto de mi vida y hay muchos planes, mi carrera, todo, o sea. Yo le soluciono la vida a estos delincuentes que lastimosamente hasta el día de hoy siguen trabajando en el hospital Almenara. Los abogados de Shirley también solicitaron la ampliación de las diligencias porque incluyeron a otros investigadores quienes han sido involucrados en este presunto caso de Ok, ¿no? Ese video es importante para un poco poder sensibilizar el tema y poder continuar con la presentación. Miren, en la presentación, lo que te voy a mostrar a continuación, principales conceptos legales para que tú eventualmente, en caso tengas la negligencia médica, puedas invocar los principales conceptos, no solo a nivel doctrinario, sino también te voy a brindar cuáles son las disposiciones en el Código Civil fundamentales para poder manejar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que te ofrezco a continuación. Lo primero que tienes que manejar es el concepto de acto médico. El acto médico es la prestación o actividad que realiza un médico, pero conforme al arte o técnica correspondiente, es decir, con la llamada lex artis. La lex artis no es exclusiva de los médicos. La lex artis está presente en todas las profesiones y oficios. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de la lex artis de los abogados. Si tú realizas una demanda de indemnización y antes no has hecho la conciliación para poder llegar a un acuerdo con la parte que vas a demandar, el juzgado te lo va a declarar improcedente hasta que subsanes esa conciliación. Si el cliente está atento a los documentos que presentas, te podría preguntar, oye, ¿por qué demandamos si no tenías lista la conciliación? Hemos perdido tiempo, hemos perdido dinero y en realidad le hemos facilitado la vida al demandado, que ahora va a recibir la demanda 6 meses después. Entonces, el cliente te está cuestionando tu lex artis para poder haber llevado a cabo su caso. Lo mismo existe en el tema médico. Los médicos tienen un arte para ejercer su profesión. Es decir, independientemente de la metodología que adopten, de la opción que manejen para sanar a un paciente,
hay médicos más preparados que otros. Eso existe sin duda en toda profesión, hasta en el fútbol. Tú puedes tener un futbolista que maneja un arte y un futbolista que maneja otro tipo de arte. Seguramente te vendrá a la mente Lionel Messi, Ronaldinho. Ellos tienen la lex artis vinculada a su oficio totalmente elevada. Son especialistas, unos magos del balón. Y también encontrarás otros jugadores con un nivel mucho. Entonces, tú puedes encontrar esos niveles en los médicos. Los médicos pueden tener errores, pueden manejar la lex artis inadecuadamente. Habrás escuchado algún caso en el cual acaba una operación y se olvidan algún instrumento de la operación dentro del paciente. Eso demuestra que hay algunos médicos más cuidadosos que otros, porque si no todo el mundo se olvidaría los instrumentos de la operación dentro de un paciente generándole una serie de daños. Casos más frecuentes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de negligencia médica? O sea, más o menos cómo saber si estás en negligencia o no. Usualmente estos son los principales temas que se presentan. Demora en el diagnóstico, que ya de por sí perjudica al paciente. El retraso en cualquier trámite que tú realices evidencia una negligencia y genera un perjuicio. Hay un costo de oportunidad que está detrás. La persona podría estarse atendiendo y salvando su vida si recibiera un tratamiento célere, pero como no lo hace, eso puede generar responsabilidad. Errores en el diagnóstico. Oye, ¿sabes qué? Yo pensaba que tenías algo y no tenías ello. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, de un partido de fútbol. El médico en cancha se acercó a verlo y le dijo, párate y anda a tu casa porque eso es un esguince. Entonces, lo que luego se enteró, porque en su casa no paró el dolor, fue que en la pierna la tibia y el peroné se le habían hecho añicos. Y el médico no pudo diagnosticar eso en el momento que estuvo frente al paciente. Errores de ese tipo existen, como se están de un procedimiento diagnóstico, que es el que hemos visto. Hemos visto hace un momento, les he contado también casos en los cuales se presenta justamente una consecuencia fatal, ¿no? Puede ser un fallecimiento, puede ser un daño irreversible. Accidente, tratamiento que finalmente empeora tu situación de Dios, no te doy lo que necesitabas realmente, sino te terminé dando como remedios que no eran para ti. Es decir, tú puedes tener una enfermedad a un cierto nivel que puede ser controlado y la falta de un tratamiento debido termina agravando esa enfermedad de una forma que ya no se puede controlar. Un tratamiento incompleto perjudica a la persona porque la persona sale luego y en realidad se mantiene con una situación que termina luego estallando. Una enfermedad que se llama diversiculitis, que es una enfermedad bien difícil de manejar, que se presenta en el estómago, ¿no? Y que generalmente está vinculada a ciertos. Va a ser un médico que no tiene mucha experiencia, porque normalmente esta enfermedad es tratada una y otra vez hasta que ya no haya ningún resquicio del mal. ¿Por qué? Porque está asociada a tumores y esos tumores pueden volver. Y finalmente luego empeora su situación, pues tiene que dar de alta al paciente cuando realmente ya se curó, no cuando esté en tratamiento. Cuidado su seguimiento.
El acto médico tiene elementos, ¿no? Uno tiene que ver con la profesionalidad del acto. Mira, hay muchos peruanos que en lugar de ir a un médico titulado van a prácticamente hechiceros, van a personas que hacen acupuntura, van a personas que hacen curanderismo. En esos casos, el paciente es el que está poniendo en riesgo su salud, porque está acudiendo a pseudo profesionales, no a profesionales. Entonces, en ese caso no hay acto médico. Tú no puedes ir al Poder Judicial a buscar negligencia médica cuando el tratamiento que has recibido no ha sido de un médico. Oye, el que me atendió era un mesero. Bueno, eso no es un médico. El que me atendió es un señor que vende una serie de insumos para que tú puedas comer sano. Eso no es un nutricionista. Entonces, tú te pones en una situación de antijuricidad porque estás acudiendo a un lugar donde no deberías acudir. Acuérdate de tus clases de acto jurídico, de las primeras clases de introducción al derecho. Para que tú puedas ir al Poder Judicial a reclamar algo, tienes que estar en un estado jurídico. Por ejemplo, si te vas a comprar a polvos azules 10 videos que son de segunda, que son pirata, y los videos no funcionan bien, en la vida vas a poder ir a Indecopi a decirle que sancionen al vendedor por no cumplir el deber de idoneidad. Porque tú estabas en una situación antijurídica, no debiste ir ahí. Tú debiste ir a un lugar donde vendan materiales, donde vendan productos originales. Entonces, en ese caso sí tiene protección, porque estás en un estado jurídico. ¿Sí? Igual ocurre aquí. Si tú te vas a un curandero, ojo. Luego, la ejecución regular o típica depende del caso concreto. Eventualmente se pueden recurrir a peritos para ver si se siguieron las reglas de la lex artis o no. Un médico te puede dar una opinión del trabajo de otro médico, sin ninguna duda. El objeto, la finalidad del acto médico siempre va a ser la curación del cuerpo humano. Y su licitud viene vinculada, ¿no?, al cuál es el objeto que se está llevando a cabo y además quién lo está haciendo, ¿no? Tiene que ver un poco con el sentido de juridicidad que les mencionaba. La mala praxis es un término que, aunque parece latín, viene del common law, de todo lo que es el derecho anglosajón. Viene de mal praxis. Entendiste el ex artis y sabes que eso es un hacer bien, un hacer de acuerdo a los códigos, de acuerdo a los estudios realizados, de acuerdo a la práctica común. La mala praxis es justamente lo contrario, es apartarte de la lex artis. Es no haber hecho, por ejemplo, el análisis adecuado de aquello que te corresponde observar. En el caso que les decía del médico en cancha, que ve a una persona y le dice que es una esguince cuando hay fractura, probablemente hacer una revisión muy rápida del tema. Y eso no es lo que esperamos de un médico. De un médico esperamos que sea una revisión concienzuda, a detalle, para evitar justamente ese tipo de errores. Entonces ahí incurre en mala praxis y se termina generando un inconveniente. Tiene que ver, en realidad, con varias posibilidades. Está desde ignorancia, ¿no? Una persona que realiza prácticas sobre algo que no conoce. Por eso existe especializarse. No puedes ser todista, ¿no? ¿Por qué? Porque la praxis que manejas tiene que ser muy específica. Pueden caer más en los problemas de ignorancia. La negligencia tiene que ver con la culpa, ¿no? No estamos hablando de un médico que te quiere hacer daño, sino que debiendo hacer algo, incurre en culpa y hace otra cosa. Entonces, ahí es donde surge la negligencia. La impericia tiene que ver con cuán especializado y además cuánta experiencia tiene el médico en su materia. Impericia la tiene una persona que no tiene experiencia. Entonces,
especialmente va a ocurrir esa mala praxis cuando la persona todavía, el médico, el profesional, no maneja bien los temas, está comenzando en ellos. Y luego no seguimiento las reglas establecidas. Detrás de los tratamientos médicos existen ya protocolos que establecen algunas medidas de revisión previa para que se pueda tomar un adecuado tratamiento o eventualmente poder determinar mejor el diagnóstico. No es en vano que cuando una persona se va a tratar, muchas veces te dicen, ¿sabes qué? Hazte un análisis de sangre, hazte un análisis de orina, hazte un análisis de resistencia, entre otros. Porque justamente lo que se busca es seguir un protocolo que le permita al médico poder dar un mejor diagnóstico. Tú vas a poder dar en cualquier rubro en que entres un mejor diagnóstico si es que evalúas con más detalle y con más detenimiento. Y luego viene el tema del intento criminal o doloso, pero que usualmente no es lo que se presenta en el mercado. ¿Por qué? Porque sería doloso, por ejemplo, si el médico conoce al paciente y eventualmente quiere por ahí hacerle daño o le agarra cólera y quiere dañarlo. Eso va a ser un número de casos ya muy puntual. Este concepto es clave porque para muchos médicos y para la camaradería que existe en el Colegio de Médicos, si es que se maneja un consentimiento informado, no hay manera de manejar la negligencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente está de acuerdo con el procedimiento que se le ha llevado a cabo. Eso es, en verdad, hasta cierto punto cierto y hasta cierto punto falso. ¿Por qué razón? Porque sigue habiendo asimetría de la información. A ti te pueden dar a firmar un consentimiento de que vas a recibir un tratamiento y tú estás de acuerdo con el tratamiento y estás de acuerdo con un tratamiento que no entiendes. O sea, no tienes una cabal comprensión del tratamiento. Que tú firmes un consentimiento informado no quiere decir necesariamente que ya es tardía la posibilidad de hablar de negligencia médica. ¿Por qué? Porque el tratamiento propuesto puede ser un tratamiento inadecuado. Lo que sí existe es que el consentimiento informado sirve muy bien en los casos en los cuales nadie quiere operar porque el riesgo de negligencia es alto. Te explico. Si viene, por ejemplo, una persona que tiene un tumor avanzado y las posibilidades de sanarlo son bajas, ningún médico va a querer darle tratamiento, va a querer curarlo, va a querer apoyarlo, si es que su espada de Damocles es la posibilidad de que en caso ese paciente muera, su familia vaya contra el médico y diga que fue negligencia. Entonces, hay algunos casos en los cuales el consentimiento informado sirve bastante, ¿no? Especialmente cuando en él se reconoce que el caso de por sí es complejo y que en verdad se encuentra dentro de las enfermedades típicas donde la medicina lamentablemente no ha alcanzado un nivel de respuesta óptimo. El cáncer, por ejemplo. El cáncer es una enfermedad donde el médico más ducho no necesariamente va a obtener un resultado favorable. Una enfermedad que no ha sido todavía superada, entendida del todo por parte de los médicos. En el tiempo han habido enfermedades que han cambiado. Han habido enfermedades que en algún momento eran como el cáncer, no las comprendía la medicina y hoy en día están superadas. Se sabe, por ejemplo, que el rey Luis XIV, que era un rey absolutista de Francia, ¿no? Padre de Luis XVI, era un rey que tenía muchísimo poder y murió de una enfermedad que hoy en día es controlada, ¿no? Murió por una viruela. Enfermedades como un resfrío en el pasado mataban gente. Cuando venían los españoles a conquistar América, una de las enfermedades típicas que tenían era una inflamación de las encías, que les terminaba haciendo caer los dientes y que les terminaba deformando la cara. La razón era que no comían cítricos en todo el viaje, solamente comían carne. Entonces, eso hoy en día ya se sabe, que los nutricionistas saben cómo equilibrar la comida para que no se perjudique tu cuerpo. Hay una serie de enfermedades, por ejemplo, la verruga que trató el señor Daniel Asís Carreón, ¿no? Que dio su propio cuervo para que sea investigada, que hoy en día están superadas, pero hay otras que no.
en esos casos, en las enfermedades no superadas, el consentimiento informado es algo muy justo, porque tú ahí estás reconociendo que esa enfermedad es compleja y que el tratamiento no necesariamente va a darte una solución, ¿no? Entonces, sí tiene sentido que tú puedas manejar este consentimiento en una enfermedad como el cáncer. Pero dime tú, ¿hasta qué punto un consentimiento informado puede ser válido si lo que te hacen es una rinoplastía? ¿Sabes qué? Tú quieres mejorar tu perfil, ¿no? Te haces una rinoplastía y la persona sale muerta de la rinoplastía. Oye, pero ahí está el consentimiento informado. El señor aceptó los riesgos. Oye, es una rinoplastía. Es una cirugía local. ¿Cómo va a salir muerto, no? Acá ha habido algo que se ha hecho mal. Y no hay consentimiento informado que te permita blindar ello. No sé si se entiende, pero eventualmente lo vemos en la parte de preguntas. Es importante hablar del tratamiento médico y del tratamiento terapéutico. Tiene que ver con el daño biológico y el daño a la salud. Si tú diferencias el daño biológico y el daño a la salud, entiendes que hay una diferencia de tratamientos. El daño biológico es el daño que se produce en un momento determinado y por impacto. El daño a la salud es aquel que se produce como consecuencia del daño biológico. Entonces, por ejemplo, un balazo. A una persona le cae un balazo en el hombro. Ese es el daño biológico. La infección que se puede producir o la pérdida de movilidad en los músculos, ese es un daño a la salud. Entonces, el primero tiene un tratamiento médico inmediato y el segundo un tratamiento terapéutico e incluso de rehabilitación. La diferencia es importante porque se puede presentar la negligencia en ambos momentos. Entonces, sin duda, el tratamiento médico es más inmediato, es más próximo, más rápido, y el tratamiento terapéutico tiene que ver más bien con una rehabilitación donde también se pueden presentar inconvenientes negligentes, ¿no? Y acá, un poco ya para cerrar la presentación, te quiero mostrar algunos elementos del Código Civil fundamentales. Por ejemplo, si tú demandas a un médico que ha venido prestando servicios para un hospital y para una clínica, tienes que invocar el artículo 1762 del Código Civil. ¿Por qué? Porque este artículo lo que te dice es que el prestador de servicios, ¿no?, va a tener una... ok, perdón. Acá este es un artículo donde te dice que tú, en asuntos profesionales o técnicos de especial dificultad, no respondes por daños y perjuicios en todos los casos, sino solamente cuando hay dolo o culpa inexcusable. Eso significa que de acuerdo al 1762, tú tienes que probar el dolo o la culpa. Si tú quieres invocar una negligencia, tienes que probar esos elementos, porque per se no es que se considere que la negligencia está presente, sino que tiene que probarse, especialmente cuando estamos hablando de asuntos profesionales complejos, como les decía, de enfermedades complejas o cirugías complejas. Una cirugía a la cabeza, por ejemplo, una cirugía al párpado, al ojo, son cirugías complejas donde eventualmente tú vas a tener que acreditar que hubo dolo o culpa inexcusable. A ver, se me ha adelantado ese artículo del Código Civil. Es importante que esto le decía hace un momento, cuando se habla de negligencia médica, no se habla solamente del médico, no se habla solamente de aquel profesional que estudió medicina, sino además al personal técnico sanitario, ¿no?, al personal de las clínicas, de los establecimientos hospitalarios. También se habla del comportamiento de ellos. ¿Una enfermera puede participar en un proceso de negligencia médica? La respuesta es que sí, porque es un profesional licenciado para manejar temas de salud y que eventualmente el error puede perfectamente ser su responsabilidad. Ella puede ser la que te suministra el anestesia de más, como en el caso que les comentaba. Entonces, abarca a técnicos también.
Esto de acá tiene que ver con el esquema de responsabilidad médica. ¿Qué tienes tú que probar para poder alcanzar a un juzgado un caso de responsabilidad médica? En primer lugar, que la obligación es preexistente, ¿no? Es decir, es importante acreditar cuál es la relación que existe entre el médico y el paciente, porque eso te va a poner en un tema o en otro. Por ejemplo, si tú vas a un médico y ese médico te hace el diagnóstico, pertenece a una clínica a la que tú le brindas tu confianza, estás hablando de responsabilidad médica contractual. Si tú, en cambio, tienes el accidente, por ejemplo, en la calle y eventualmente porque había un hospital cerca, te tienen allí, estás hablando de una responsabilidad médica extracontractual. En uno hay una relación contractual para atender el siniestro y en el otro no. En el otro es algo más esporádico, más, podríamos decir, circunstancial. Y entonces las normativas que aplican son distintas. Mientras que en uno tienes que revisar qué dice el contrato, en el otro tienes que construir los elementos de la responsabilidad. Tienes que establecer cuál es el daño, cuál es el nexo causal, cuál es el factor de atribución, si hubo dolo o culpa, y cuál es la antijuricidad que se presentó. Falta médica, tienes que acreditar dónde está la imprudencia o dolo, y justamente tiene relación con el artículo 1762 del Código Civil que acabamos de ver. Tienes que acreditar el perjuicio ocasionado, que en verdad pueden ser de 4 tipos. Puede ser el daño emergente, el daño que se produce, el lucro cesante, aquello que dejas de ganar, el daño justamente a la persona, que es el que tiene que ver con la libertad, con las posibilidades que tenía la persona para ejercer su libertad, lo hablamos hace un momento, y finalmente con el dolor profundo que te puede causar el perjuicio, el famoso daño moral. La relación de causalidad tiene que ver con poder probar dónde estuvo la falta cometida y cuál fue el perjuicio que ocasionó. Esta es una información que les consigno de la Defensoría del Pueblo, ¿no? La Defensoría del Pueblo ha empezado a hacer una campaña de difusión de en qué consiste la negligencia médica y que en verdad tenemos derecho a solicitar un control, una reparación en esos casos. Es importante también tener presente que en la Ley General de Salud, recientemente promulgada, se ha precisado el tema de la responsabilidad que deben tener las personas que manejan la salud en nuestro país. Las cargas probatorias dinámicas es un concepto que en nuestro país no aplica sino de manera doctrinaria únicamente. La norma no habla de esto, como sí habla, por ejemplo, en Argentina. La carga probatoria dinámica quiere decir que dependiendo de cuáles son las partes, una debe tener más el peso de la prueba. Por ejemplo, mira, si tú estás yendo a una clínica a ser atendido, la dimensión del paciente frente a la clínica es claramente distinta. El paciente es débil, el paciente no tiene tantos recursos, el paciente no conoce tanto el tema de fondo. Mientras tanto, la clínica tiene mucho más ingresos, conoce el tema de fondo, tiene mucho más fuerza que el paciente. Las cargas dinámicas dicen que en estos casos es importante que haya mayor información a quien está en mejor posibilidad de probar. Entonces, en lugar de hacer lo que hace el 1762, que exige que tú pruebes la culpa o el dolo, lo que haría la carga dinámica es pedirle al hospital o a la clínica que lo haga, porque ellos tienen la dimensión más grande dentro de esta relación. Ocurre en cualquier relación que tú te imagines donde una de las partes sea más poderosa que la otra, o tenga más dimensiones, o tenga más registros. Por ejemplo, cuando tú trabajas, ¿quién tiene el registro de los trabajadores, de los beneficios que tienen, de los ingresos y salidas, de los correos electrónicos? La empresa, porque es más grande. Entonces, la carga dinámica diría que la empresa tiene que probar aquello que el trabajador no tiene a la mano, porque el trabajador es la parte de la relación.
Esta teoría debería aplicar en el Perú, pero por ahora solamente lo hace a través de la doctrina, porque no tiene un basamento normativo. Esto de acá es importante, ¿no? El 1330, que está armonizado con el 1762, lo que señala es que la prueba del dolo o la culpa corresponden al perjudicado por la inejecución de la obligación. Se promovería, sería adecuado que se maneje el esquema de carga dinámica, porque eso es complejo de probar. Y este es un artículo importante que es el 1981 y que lo que te explica es que cuando existe una relación entre el médico y un hospital o clínica, ambos son autores solidarios de la reparación civil. Esto le conviene mucho a las partes, porque si tú vas y la reparación que pides es significativa, a un médico le puede complicar mucho el panorama económico y la capacidad para responder por el daño causado. Pero bajo este artículo que debes invocar, lo que logras es que la responsabilidad sea solidaria con la clínica o el hospital. Y de esa manera puedas eventualmente asegurar el pago de la indemnización, que de otra forma podría quedar en riesgo ante la dificultad de un médico de poder tener la capacidad económica para hacer frente justamente al daño que ha causado, ¿no? Entonces la norma dice que si tienes bajo responsabilidad a un subordinado y él causa el daño, tienes que ser responsable solidariamente con él. Esto le aplica a las clínicas y a los hospitales. Por eso que este artículo suele ser invocado en las demandas de responsabilidad por daños y perjuicios, buscando que no sea la pita cortada por el lado más débil, es decir, por el médico, la enfermera o enfermero, sino por el lado más fuerte, con el hospital o la clínica. Muy bien, estimados, creo que he llegado a la hora. No tengo el reloj, recién lo voy a ver. A ver, sí, son las 6:52. Bueno, nos hemos manejado bastante bien dentro del tiempo. Y ¿no ha avanzado mi diapositiva? Uy, qué lástima. Ahí teníamos bastantes elementos para mostrar. A ver, les voy a mostrar rápidamente, ¿ya? Porque esto no es algo que se ha debido mostrar todito. A ver. Ahí llegan a ver mi presentación. Ahora sí se observa, doctor. A ver, les muestro rápidamente, ¿ya? Lo que les mostraba, este es el señor Caviedes. Este es el verso, ¿no?, que tiene en relación a los médicos, donde él habla de que no necesariamente son tus aliados, ¿no? Él tenía muchas evidencias en su época de que los médicos habían perjudicado a su familia, ¿no? Se le murió una esposa, una hija, en el tratamiento que le hicieron médicos. Estas son las noticias que les estuve mostrando. Esta es la de la pierna amputada, y luego esta es la sanción de 4 años de prisión suspendida y de pago de 50.000 soles. Este es el caso del jubilado que falleció en Juliaca, ¿no?, a consecuencia de una inyección. Este es el caso de negligencia médica que dejó ciego un bebé, que involucra todo lo que es responsabilidad civil médica, que con daño a la persona, porque ya es un bebé que queda ciego y al que la vida le va a cambiar drásticamente de forma injusta, porque él justamente no tenía manera de defenderse en este caso. Este es el caso de Shirley Meléndez que ya vimos. Y los conceptos que te he mostrado fueron acto médico, los casos más frecuentes, los elementos, qué es mala praxis, el consentimiento informado, la diferencia entre tratamiento médico y tratamiento terapéutico, el Código Civil, el 1762, que habla de que en problemas complejos solamente se responde cuando hay dolo o culpa inexcusable, es decir, una cirugía compleja, una enfermedad compleja a atender, prácticamente no hay responsabilidad, a menos que haya dolo o culpa totalmente inexcusable. Luego hemos visto que el tema médico abarca también a personal de apoyo,
Acá están los elementos constitutivos, la obligación, la falta médica, el perjuicio y la relación de causalidad, lo de la Defensoría del Pueblo, esto es lo de las cargas dinámicas, y acá el articulado que debería ser invocado sí o sí, 1330 en relación a la prueba y 1981 en relación a la responsabilidad por daño del subordinado para que puedan cubrir el daño hospitales y clínicas. Listo, estimados, quedo atento a sus dudas. Muy bien, yo creo que es culpa de los operadores, porque básicamente con las mismas reglas en países como Estados Unidos se obtienen sentencias mucho más favorables y cuantiosas en lo económico. Las reglas de negligencia médica son muy similares en todos los países. Lo que hay de diferente es hasta qué punto las personas reclaman cuando hay una negligencia, son conscientes de que el daño que sufren es responsabilidad del tratamiento que han recibido, y también hasta qué punto los jueces que dan la reparación civil consideran los daños con una empatía adecuada y respetando además los 4 criterios: daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona. Desafortunadamente, si tú miras las sentencias, casi siempre van a otorgar daño emergente y lucro cesante. Es decir, el daño que te causan directamente para que tú te hagas cargo de tu salud y el daño de lo que dejaste de ganar por el tratamiento que recibiste, por el tiempo que estuviste de para. El daño moral y el daño a la persona son más complejos de invocar, ¿no? Son más complejos, los jueces son más reacios a aceptar que esos daños deben ser cubiertos. Entonces, aparentemente el operador jurídico tiene que ir mejorando su percepción, su empatía con estos temas para poder profundizar, ¿no? El tema de la simetría de la información se resuelve muchas veces repitiendo los argumentos que esbozan los médicos para defenderse, en lugar de hacer las pericias necesarias para ver si eso que señalan es correcto o no. Muchas gracias, doctor. ¿Tienen alguna otra pregunta a los participantes? Por favor, levanten la mano. Buenas tardes, doctor. Quisiera hacerle una pregunta. En el caso, digamos, le voy a poner un ejemplo. Un doctor es el que receta la medicina, ¿no es cierto? Sí. Y la enfermera es la que aplica. Digamos que al paciente le causó daños, ¿no? ¿Quién sería responsable? ¿El doctor que recetó o la enfermera que aplicó? Muy bien. Lo que pasa es que va a determinar en el caso concreto de la independencia que tenga la enfermera. No siempre la enfermera es totalmente dependiente, ¿no? Y en el caso concreto que tú señalas, sería una simple operadora de una indicación que da el médico, y en este caso la responsabilidad es del médico. Pero lo que ocurre también en temas de negligencia es que hay un momento en el cual la enfermera se encarga del paciente mientras llega el médico especialista. Entonces ahí sí hay un grado de independencia, ¿no? Eventualmente llega el paciente, por ejemplo, grave, la enfermera o enfermero atienden a este paciente, lo estabilizan, le hacen un tratamiento, le dan algunos insumos básicos antes que llegue el médico y dé ninguna orden. Entonces, en ese caso, la responsabilidad también puede ser de ellos.
o eventualmente enfermeras o enfermeros que quedan al cuidado de un paciente y pierden el control, ¿no? Mientras lo están tratando, pierden la cordura y pueden eventualmente perder la paciencia y hacerle daño al paciente, ¿no? Como que ha ocurrido. O descuidan totalmente sus labores de control. ¿Sabes qué? Mira, el paciente estaba grave, pidió auxilio y eventualmente yo no estuve, me quedé dormido o me quedé jugando o haciendo otra cosa. Se han presentado casos de ese tipo, ¿no? Entonces, mientras la enfermera o enfermero están recibiendo órdenes directas, básicamente ahí lo que tenemos es un autor mediato, ¿no? Donde no hay en realidad una responsabilidad que involucra al inmediato, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Levanten la mano. Pasen, mi compañera. María Cruz. Sí, doctor, buenas noches. Una pregunta que es un poco más habitual, creo que a la vida cotidiana de las personas, es que, por ejemplo, los pacientes oncológicos son pacientes que tienen un procedimiento, una mejora, una recuperación que es por un lapso de tiempo mayor al que puede ser, por ejemplo, una operación, un esguince o cosas así. Si hay negligencia médica dentro de lo que es el proceso, ¿qué le recomendaría como una asesoría legal, básicamente, al paciente que haga su denuncia durante o después de haber realizado todo su tratamiento oncológico? Muy bien. María Cruz, en relación al tema oncológico, yo creo que va a ser un poco más complejo llevar el tema hacia una negligencia médica, ¿no? ¿Por qué? Porque de por sí todavía la enfermedad de cáncer no tiene cura, ¿no? Y entonces eso limita bastante, restringe bastante el riesgo que puede sumarle con una mala praxis el médico. Es una enfermedad no superada, es una enfermedad no controlada. Entonces, en todo caso, si eventualmente a consecuencia del tratamiento recibido el paciente siente que ha empeorado su situación, que no se le ha dado el tratamiento debido, lo que corresponde sería hacerlo en el transcurso del tratamiento, no esperar hasta el final, porque justamente de eso puede depender que el paciente pueda salvar su vida o no, de interrumpir a tiempo un tratamiento que no es el más óptimo para sí, ¿no? Entonces, han habido casos en los cuales personas que venían siendo tratadas por un médico y que interrumpieron ese tratamiento, lograron sanarse más rápidamente de todo el tiempo que venían siendo tratados inadecuadamente. Entonces, eso puede ser en verdad algo que les salve la vida, ¿no? No esperar a que el tratamiento culmine, porque eventualmente ahí puede estarse dando el perjuicio irreparable de la salud. Sí, docente, otra consulta más relacionado al mismo tema. Si bien es cierto, los médicos oncológicos se encargan de brindar un servicio, quimioterapias, radioterapias, etcétera, antes de eso o previo a eso, siempre se hacen unas biopsias antes para investigación. En tema de las biopsias, creo que sí se sigue un procedimiento, que es ecografía, tomografía, y después la biopsia correspondiente. Si por A o B un doctor, estoy contando en realidad un caso personal, Okay, si claro. un doctor al momento de hacer la ecografía usando un gel claramente, y en ese mismo instante hace la biopsia sin haber retirado el gel, y a causa de eso la paciente está internada por más de 2 meses por una infección ocasionada, esa negligencia básicamente, ¿se podría proceder de una cierta u otra forma? Por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque en ese caso, en realidad, el daño no se está produciendo por la enfermedad misma, ¿no? Sino por el incumplimiento de un protocolo y de lo que, de acuerdo a lo que hemos señalado en esta presentación, eso va en contra de la lex artis, ¿no? O sea, lo único que uno espera ante una enfermedad difícil es que por lo menos el protocolo básico se cumpla, ¿no? Para evitar que se me agrave la situación en la que me encontraba. Entonces, dentro de la dificultad, o sea, lo que yo decía era que la dificultad de recuperar la salud de un paciente que tiene cáncer, eso va a ser difícil atribuirlo al médico, pero el empeoramiento de un tratamiento regular que ya está preestablecido, por supuesto que puede ser imputable, ¿no? Y eso tiene justamente incluso una
facilidad para poder manejar la cuantía de aquello que produjo de manera inadecuada el protocolo. Totalmente posible, estimada María Cruz. Gracias, doctor. Doctor, quisiera hacerle otra pregunta. En base a todo lo que se ha mencionado, cuando una persona o un paciente quiere hacer una denuncia formal, ya sea por mala praxis, ¿cuáles son los requisitos que piden para poder hacerlo, para poder hacer la denuncia? Muy bien. Lo que te van a pedir en realidad es una conciliación. Eso es algo que no deberían olvidarse el día de hoy. Tiene que ser una de las ideas fuerza. Hoy en día, en todo lo que son temas de indemnización, el Poder Judicial exige que tú primero acudas a la parte que generó el daño. Solamente si la conciliación no prospera, ¿no? Y eventualmente el hospital o clínica o el médico no asisten a la citación en 2 oportunidades, se te abre el camino hacia el Poder Judicial. No hay una defensoría que tú puedas encontrar del asegurado o a un ente administrativo que esté recibiendo ese tipo de denuncias. Tiene que ser conciliación y Poder Judicial, ¿no? Esas son las 2 fases. Ahora, mi consejo es que la conciliación la tramites de una forma seria. Es decir, tú ya al momento en que tienes el caso y las características de lo que ha ocurrido, la conciliación la plantees con el pedido que tú vas a realizar económico. Entonces, tú puedes hacer el pedido ya señalando tu cuadrito con cuánto es el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y el daño a la persona que estás exigiendo. Porque de otra forma, si tú no pones eso, la clínica o el hospital o el médico, si es independiente, no tienen forma de saber por cuánto dejas el caso allí. No sé si se me entiende. O sea, la conciliación no es solamente para que tú digas, oye, me perjudicaste, ve cómo arreglas el tema, ¿no? Sino cuánto estás tú considerando que es el monto por el cual cerrarías el caso. Entonces, por ejemplo, si tú le das en la conciliación a la otra parte un monto donde cada elemento está debidamente determinado y sustentado, permites que en la conciliación se pueda eventualmente cerrar con el pago respectivo o la negociación sobre el pago respectivo. Si tú vas con una simple comunicación donde le dices, oye, me perjudicaste, etcétera, pero no pones un monto, las conciliaciones nunca se cierran. El otro, el que tiene el monto, inclusive podría ser que el monto a la clínica le resulte súper razonable porque es consciente de que se cometió un error. Quiere evitar, por ejemplo, el riesgo reputacional, que le representa que vayas al Poder Judicial y le hagas un proceso, porque eso queda público, queda registrado. En cambio, lo otro puede cerrarse mediante la conciliación. Asisten a la conciliación, te dicen, estás pidiendo 50.000 soles, bueno, yo te puedo pagar 35.000 y te ahorras un proceso largo. Y se cierra allí. Pero porque tú le das cuál es el monto esperado. El monto esperado tiene que ser sustentado, porque si tú te pones demasiado exigente, demasiado ambicioso, eventualmente las empresas van a decir, ¿sabes qué? Ni hablar, no le hago caso porque me parece excesivo. Si tú vas por un monto muy bajo, las empresas pueden decir, ¿sabes qué? Este no sabe sus derechos, voy y arreglo rápidamente, o no le hago caso porque para mí no representa un problema ese monto. Que vaya al Poder Judicial y al final le responderemos. Tiene que ser un monto preestablecido de acuerdo a la razonabilidad del caso, ¿no? Yo les recomiendo siempre sustentar el daño emergente con aquello que representó a la persona, restablecer su salud al estado anterior, el lucro cesante teniendo en cuenta cuánto gana la persona y si no tiene un sueldo, cuál es el sueldo mínimo y los días que no trabajó, el daño a la moral a través de un certificado de un psicólogo que detalle que la persona ha sufrido un estrago emocional a consecuencia del problema, ¿no? Y de acuerdo a ello, fijarlo en función de cuál es el real daño que le han producido. Y el daño a la persona, especialmente si la persona dañada a consecuencia del daño
tiene un perjuicio en su labor posterior. Por ejemplo, yo tengo un caso en el que un cliente le mordieron la oreja en un establecimiento comercial. Como consecuencia de ello, le volaron la mitad de la oreja. Entonces, él es gerente de una empresa y con ese daño ya no se sentía cómodo con todos los clientes que lo veían y le decían, ¿qué le pasó en la oreja? No tenía ese daño antes. Eso, siendo el cliente una persona más o menos de 42, 45 años, tiene un montón de margen de tiempo para seguir trabajando y se le reduce su libertad y opciones para generar dinero. Entonces, en ese caso, pedimos un daño a la persona significativo. Muchas gracias, doctor. ¿Y ante quién se presenta esa conciliación? ¿Ante un abogado, juez de paz? La conciliación se presenta ante cualquier centro de conciliación que esté debidamente acreditado en el país. Yo te diría que elijas dependiendo del lugar donde se presentaron los hechos, porque de eso va a depender que la otra parte asista más fácilmente. Y el tema de dónde lo citan y la invitación, cómo se da, es bien importante para que no hayan excusas en relación a si cumplo o no con la conciliación. Tú deberías tener un conciliador, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, si es que el demandado está en San Juan del Lurigancho, un conciliador que esté cerca del centro de Lima, San Isidro, Jesús María, si está por el centro de Lima, y otro, ¿no? Si está, por ejemplo, por Ventanilla u otros, ¿no? O sea, tienes que tratar de ver un conciliador que sea cercano a la zona donde se presenta el inconveniente, para efectos de que la cita sea más plausible, más realizable. Muchas gracias, doctor. Dale, Margaret. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Mi pregunta era referente a la negligencia médica que ya abordó la compañera, porque yo tuve un caso por ejemplo, en mi caso, supuestamente yo tenía un quiste en el útero, pero el médico que me intervino fue en la maternidad de Lima, y me dijeron que era supuestamente un bioma, y me aplicó una ampolla que supuestamente me iba a ayudar a limpiarme, ¿no? Ese es esto. Pero, doctor, lo que pasó es que yo no tenía bioma. Yo había estado embarazada. Ese es un diagnóstico. Muy bien, Margaret. En ese caso, por ejemplo, lo que hay especialmente es el sufrimiento. ¿De qué manera puedo proceder yo en este caso, la negligencia del médico? Puedes indicar, ¿no?, que el mal diagnóstico que llevó a cabo te generó pues una angustia, una intranquilidad compleja de manejar, y que finalmente has determinado en el tiempo que eso ha sido culpa de un error directamente realizado por el médico. Entonces, sí, de repente no hay mucho daño emergente ni lucro cesante, pero sí hay daño moral, ¿no? Sí, daño porque tuve pérdida. Si hay pérdida, entonces el daño moral incrementa, y también hay daño emergente y lucro cesante. A eso le preguntaba en qué manera, bueno, la compañera ya lo abordó, ¿no? Que en qué manera yo podía proceder, porque, verdad, no me hizo un daño a mí, ¿no? Internamente, ¿no? Porque ya no quedé bien. Mira, dado que ustedes son ahorita, Diego, una suerte de taller, ¿verdad? Ya, mira, si les parece, yo les puedo compartir dos cosas a consecuencia de esta presentación. Les puedo compartir la presentación que he empleado, que dicho sea de paso no corrió. Me parece que ha sido una pena, pero bueno, ya está. Y les puedo compartir justamente un escrito donde se sustenta el tema de los 4 elementos que estoy mencionando: de daño emergente, lucro cesante, daño a la persona y daño moral, para que lo puedan tener e invocar al momento en que lo necesiten. Creo que les puede ser útil. Ya, gracias, docente. Listo, estimados. Bueno, espero que
les haya gustado la presentación, que les haya dado nuevos conceptos, que les sirva el material que le voy a pasar a Diego, y de mi parte ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Bueno, doctor, agradecerle, doctor Jorge Antonio Machuca Vilches, por su excelente ponencia que nos ha brindado sobre el tema de responsabilidad médica, ¿no? Por la mala praxis que se está practicando hoy en día, la cual es una problemática que se vive pues en nuestro país, ¿no? Como usted ha mencionado, los diferentes casos que ha ocurrido en nuestro país, la cual debemos estar informados por el daño que causa por la negligencia médica, ¿no? Que perjudicando a los pacientes debido a la mala praxis, ¿no? Diferentes problemáticas. Agradecer también a todos los participantes por darse un momento de su tiempo, por escuchar este tema de gran importancia y también por realizar su registro en el respectivo link que se brindó, ¿no? Y bueno, hasta una nueva oportunidad, doctor. Muchas gracias por su ponencia. Gracias, estimados. Muchas gracias por la invitación y nos vemos en otra oportunidad. Permiso. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.